Después de vencer a Francia, los alemanes convierten París en el centro de descanso y diversión de sus soldados. Uno de los soldados de permiso es el teniente August von Kageneck, de 19 años. Su unidad no ha tomado parte en la campaña francesa. Descubre la capital. Escribe: nos han dado instrucciones muy estrictas. Debemos estar impecablemente vestidos y evitar cualquier contacto con la población. Estamos inventando el turismo de masas. Los franceses se niegan a mirarlos. Algunos han iniciado la resistencia, como estos dos hombres que han saboteado líneas telefónicas, los primeros en ser ejecutados por los alemanes. El nuevo Estado francés, bajo el autoritario gobierno del mariscal Pétain, escoge colaborar con Alemania. Pétain ha promulgado una serie de estatutos antisemitas que excluyen a los judíos de la vida pública. Él y Hitler se han dado la mano. Todos los días, a la 1 de la tarde, la Wehrmacht desfila. Los alemanes ocupan las capitales de Europa. Después de Praga y Varsovia, Bruselas, Luxemburgo, La Haya, Copenhague y Oslo. Pero no Londres. Febrero de 1941 en las afueras de Londres. Rose tiene 3 años. Ya ha vivido 2 años de guerra. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. Rose es valiente, como todo el pueblo británico. Episodio 3. El estallido. Las ciudades británicas han quedado devastadas por las bombas alemanas. Pero el país cierra filas alrededor de Churchill, con la providencial ayuda de Roosevelt. Roosevelt acaba de ser elegido por tercera vez presidente de los Estados Unidos. Aunque la opinión pública estadounidense sigue oponiéndose a la guerra, él declara: debemos ser el arsenal de las democracias. Solo parte del equipo que envía a Gran Bretaña consigue llegar. Todos los barcos británicos corren un gran peligro. El océano Atlántico está plagado de submarinos alemanes. Sus periscopios buscan naves británicas. Churchill está preocupado. Pronto nada conseguirá llegar, y el resultado de la guerra será fatídico. Gran Bretaña es una isla, lo que constituye una ventaja, pero también una desventaja. Sin embargo, es la única esperanza de los países ocupados. Los submarinos alemanes, los U-Boots, no tienen ahora los puertos franceses a su disposición. Estos lobos del Atlántico se agrupan en jaurías y consiguen hundir con torpedos y cañones 4 millones de toneladas de barcos británicos solo en 1941. Los tripulantes de los submarinos alemanes lanzan hogazas de pan a la tripulación de un barco hundido, que casi no tiene posibilidades de sobrevivir.
Morirán de sed, de hambre, de frío o asfixiados por el combustible. Hitler está encantado con el éxito de sus submarinos, pero el gran programa de rearme de Estados Unidos le preocupa. Le dice a su secretario Bormann: dentro de un año Estados Unidos estará listo para entrar en guerra. Para enfrentarnos a ellos necesitaremos más materias primas. Esas materias se encuentran al este. Necesitamos conquistar ese espacio vital. Entonces Gran Bretaña perderá la esperanza y firmará la paz. Y será demasiado tarde para los estadounidenses. Ataquemos Rusia lo antes posible. Hitler bautiza el plan de invasión como Operación Barbarroja, por el emperador germánico Federico Barbarroja. La Wehrmacht empieza a concentrar las tropas al este. El teniente von Kageneck se marcha a Polonia. A lo largo de la vía férrea puede ver los restos de los combates de 1939. Prisioneros polacos y judíos trabajan en el colosal proyecto de la autopista que Hitler hace construir y que cruzará Polonia para desplazar a su ejército hacia la nueva frontera con Rusia. Aquí es donde se instala la 9ª División Panzer junto con el regimiento de von Kageneck. Escribe: junto a nosotros había una unidad de las SS. El comandante nos preguntó: ¿queréis ver un judío? Hizo una señal y un soldado trajo a un hombre pequeño. ¿A cuánta gente has robado hoy?, le preguntó. El hombre no contestó. Dadle 10 azotes con un palo, ordenó. Estábamos horrorizados. ¿Esa era nuestra ocupación de Polonia? Habíamos oído vagas historias de crueldad, pero era imposible saber qué estaba ocurriendo de verdad. El país se había convertido en el país del silencio. No sabíamos que aquello era el principio del genocidio al que estábamos prestando nuestras manos y nuestro valor. Kageneck mantiene una relación más cercana con los otros oficiales y con los soldados de su regimiento de Panzers. Tienen que estar preparados para atacar, pero no reciben la orden, así que dan media vuelta. Hitler posterga los planes de su ofensiva al este. Se ve obligado a ayudar a su aliado, Mussolini, que quiere luchar su propia guerra. Il Duce acaba de ser derrotado en África por los británicos. El ejército italiano corre desordenadamente por el desierto. Para rescatar a Mussolini del desastre, Hitler envía a uno de sus mejores generales a Libia, Rommel, junto con su división blindada, el Afrika Korps. Un pequeño ejército de soldados muy motivados por la aventura colonial. No saben lo que les espera. En Alemania, Rommel es un gran héroe. Es el hombre que se hizo con Cambrai, Arras, Rouen y Cherburgo en mayo y junio de 1940. Y es un auténtico nazi, un partidario que ha servido a Hitler con gran celo y eficiencia desde el principio. Rommel cree en los tanques y en la guerra relámpago. La misma tarde de la llegada del Afrika Korps, Rommel envía sus carros hacia las posiciones británicas. Los prisioneros australianos o sudafricanos, llegados para combatir al lado de los británicos, comprenden que la guerra del desierto va a ser terrible. La leyenda de Rommel ha comenzado.
Los británicos hacen circular su foto con la descripción: "Este hombre es peligroso". Hitler ataca Grecia, un país que Mussolini ya ha intentado conquistar. Tras su guerra relámpago en los Balcanes y su ocupación de Yugoslavia, lanza sus paracaídas sobre Creta. Hitler ha protegido su flanco sur para la invasión de Rusia. La operación Barbarroja se ha retrasado. Hitler ha perdido varias semanas preciosas. En la Plaza Roja se organiza tradicionalmente un gran desfile para celebrar el Día del Trabajador. Este año ha habido preparativos especiales. Stalin quiere impresionar a los alemanes. Ha estado recibiendo información de sus espías que avisan de un ataque inminente. Pero le cuesta creer que Hitler se atreva a romper el pacto de no agresión germano-soviético tan pronto. Los alemanes asisten al desfile. El mariscal Timochenko, comisario del pueblo y ministro de defensa de Stalin, parece saludarles con gran respeto. Los militares alemanes tomarán esta demostración de fuerza como excusa para acusar a Stalin de querer golpear primero. Hitler está listo para atacar, pero habría preferido no luchar en dos frentes y firmar primero la paz con Gran Bretaña. En las afueras de Londres, en una casa que no ha sufrido los bombardeos alemanes, Rose ayuda a sus padres, que escuchan la radio. De repente la BBC lanza un anuncio sorprendente. La historia es tan increíble que el gobierno británico no va a correr ningún riesgo. En Escocia, en la región de Glasgow, se han encontrado los restos de un avión alemán Messerschmitt 110. El piloto ha saltado en paracaídas. Resulta ser un nazi de primer orden, el delfín de Hitler, Rudolf Hess. Dice: "He venido en misión de paz". Hess fue uno de los primeros partidarios de Hitler, uno de los más fanáticos. El partido es Hitler. Hitler es Alemania. Alemania es Hitler. Hess cree que el papel que ha tenido no ha sido tan glorioso como el de otros dirigentes nazis. Quiere demostrarle a su Führer que él, y solo él, Rudolf Hess, es la única persona capaz de encontrar una manera de salir del conflicto con Gran Bretaña. Pero le encierran inmediatamente. Churchill rechaza sus acercamientos y Hitler lo repudia. Hess pasará el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, revela a sus interrogadores británicos de forma involuntaria que Hitler planea invadir la Unión Soviética. Churchill hace llegar de inmediato la información a Stalin, pero este la ignora. También hace caso omiso del último mensaje enviado por Sorge, un espía soviético con base en Tokio, sobre el ataque alemán. El documento tiene fecha del 30 de mayo de 1941. Stalin continúa enviando materias primas al Reich. Desde la firma del Pacto de No Agresión germano-soviético, ha exportado miles de toneladas de combustible, cromo y níquel a Alemania. Materiales que han ayudado a Hitler a conquistar Francia. La última carga es enviada la noche del 21 de junio de 1941. El tren, que transporta 1000 toneladas de trigo, cruza la frontera a medianoche. Y a las 3 de la mañana, sin declarar oficialmente la guerra, los primeros zapadores de la Wehrmacht entran en territorio ruso. Les siguen 153 divisiones alemanas, además de tropas finlandesas, rumanas, eslovacas y húngaras, incluso una división de franquistas españoles. 4 millones de hombres, junto con 600.000 camiones, muchos de ellos fabricados por empresas francesas como Berliet y Renault.
y 4.000 tanques, 7.000 cañones. Y 3.000 aviones. Durante los primeros minutos del ataque alemán, 1.500 aviones soviéticos son arrasados en tierra. Y durante las primeras horas, 400 aviones rusos son derribados en vuelo por los alemanes. Cogida por sorpresa y superada en número, la Fuerza Aérea Soviética ha sufrido un golpe devastador. Los alemanes lanzan su ofensiva a lo largo de 3.000 kilómetros y en 3 direcciones diferentes. Hacia el norte está el objetivo ideológico: Leningrado, la ciudad de Lenin, la cuna de la Revolución Rusa, hoy San Petersburgo. En el centro, el objetivo político: Moscú, la capital de Stalin. Al sur, el objetivo económico: Kiev y Ucrania. Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista, anuncia la agresión fascista. Pero, ¿dónde está Stalin? Se esconde, horriblemente decepcionado y aterrado por las primeras noticias catastróficas de la frontera. El ataque alemán es fulminante. El teniente von Kageneck se entusiasma. Un espectáculo increíble se produce ante mis ojos. Todo nuestro regimiento de Panzers se despliega. Nuestros tanques, altos y orgullosos como barcos, navegan por un mar amarillo de trigo maduro. Nada puede resistirse a los granaderos Panzer, a quienes han martilleado con la consigna: vais a salvar a Occidente de las hordas asiáticas. Esta es una cruzada moderna contra el poder de las tinieblas, el judeo-bolchevismo. En el norte, la entrada en los estados bálticos es triunfal. Los alemanes son recibidos como liberadores. Tras el reinado del terror de Stalin, cualquier cosa es mejor que la NKVD, la despiadada policía política soviética, que al retirarse ejecuta a los anticomunistas bálticos detenidos en las cárceles. Los antisemitas de la zona acusan a los judíos de estar de acuerdo con los comunistas. Los judíos son obligados a transportar los cadáveres. En los estados bálticos, la gente empieza a organizar pogromos, linchamientos de judíos, que los alemanes animan con consignas especiales como: no dejéis ningún rastro. En las hogueras, los cuerpos desaparecerán. En el frente central, el general Guderian, estratega de la lucha con tanques y defensor de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, se queda retrasado en la línea Stalin, una serie de fortificaciones que los granaderos Panzer tienen que tomar al asalto. Guderian sigue avanzando, pero un factor imprevisto pronto detiene sus potentes unidades motorizadas, como describe von Kageneck.
Avanzamos en nuestros carros blindados y el polvo nos envuelve. Estamos en Rusia, donde las carreteras y el asfalto no existen. Es horrible. El pegajoso polvo, amarillo o rojo, se mete en todas partes, en los ojos, en la nariz, en la boca. En esas condiciones, estos hombres avanzan 50 kilómetros al día. Lo llevan haciendo desde el 1 de septiembre de 1939. Han marchado hasta Varsovia, hasta Oslo, hasta Bayona. Pero ahora empiezan a darse cuenta de lo inmensa que es Rusia. Centenares de kilómetros desaparecen sin ver ni un solo pueblo. El camino se vuelve cada vez más difícil para los camiones de suministros, combustible y munición. Pero hay algo más a lo que los soldados alemanes deben enfrentarse. Los rusos se defienden bien. Una gran sorpresa. Aparece en escena un nuevo tipo de tanque ruso, el T-34, un monstruo de 30 toneladas, equipado con un formidable cañón y anchas cadenas, que pueden llegar a cualquier sitio. No tiene la sofisticación de los blindados alemanes. El tanquista ruso golpea con un mazo para cambiar de velocidad, pero el tanque jamás se atasca. Los alemanes se preguntan cómo estos subhumanos han podido fabricar esas máquinas. Los proyectiles de los cañones anticarro rebotan al impactar en su blindaje. Solo hay un arma lo bastante potente para neutralizarlos: el cañón 88 alemán. Aún así, los alemanes están mejor armados y su ejército es más fuerte. Pero los Ivanes, como llaman a los rusos, lucharán hasta el final. Kagenek escribe: olía a cadáveres, cocidos al sol, cubiertos de moscas. Un olor soso y dulzón que se te pega a las fosas nasales, que penetra en la piel como el polvo. Los rusos ya han sufrido grandes bajas, pero las bajas alemanas también van en aumento. El médico alemán del batallón, el comandante Heinrich Happe, ha ordenado a los hombres dejar de ingerir cualquier tipo de alimento 6 horas antes de los ataques. Precisa: ello aumenta vuestras probabilidades de supervivencia en caso de recibir un impacto en el vientre. La ingestión de una simple rebanada de pan comprime la sangre en los vasos intestinales y aumenta el peligro de hemorragia interna. Sin embargo, los alemanes continúan progresando hacia sus 3 objetivos: Leningrado, Moscú y Kiev, y capturan ejércitos enteros. Las órdenes de Hitler son ejecutar inmediatamente a los comisarios políticos, los miembros del Partido Comunista que supervisan a los oficiales y controlan a los soldados de cada unidad militar. Guderian se niega a aplicar esa orden criminal. Sin embargo, según el comandante del 4º Grupo Panzer, el general Hoebner, esta guerra debe dirigirse con una brutalidad sin precedentes. No debe haber piedad con los bolcheviques. Los bolcheviques, los rusos, luchan desesperadamente, cada vez con menos armas, a menudo con un solo fusil para 10 hombres.
Son obligados a retirarse en todo el frente. Para Stalin, las noticias empeoran por momentos. ¿Pero qué hace? Se había hundido, pero vuelve a levantarse, porque Stalin es un sobrenombre que significa el hombre de acero. Stalin habla. Товарища Сталина. Con su marcado acento de Georgia, pronuncia unas palabras que nunca había usado. Llama a los rusos mis hermanos y hermanas. Y les dice la verdad. Nos ataca la Alemania de Hitler. El enemigo es cruel e implacable. Nuestro país corre un grave peligro. En el momento más difícil se atreve a decir: ¿las tropas alemanas son realmente invencibles? Decían que el ejército de Napoleón era invencible, pero fue derrotado. Ordena que las fábricas, junto con su maquinaria y sus trabajadores, se muden al este, a los montes Urales. Y da una orden absoluta a los campesinos: iros, abandonad vuestra isba, vuestra casa, destruidlo todo. No dejéis nada que pueda ser útil a los agresores fascistas de Hitler. Es la política de tierra quemada. Los oficiales alemanes no han olvidado a Napoleón. En 1812 los rusos vencieron al gran ejército de Napoleón, quemando sus ciudades y sus campos, y masacraron a los franceses en la batalla del Beresina. Los alemanes llegan también al río Beresina a principios de julio de 1941 en el frente central y siguen avanzando. La resistencia soviética es cada vez mayor. Al otro lado del río, una desagradable sorpresa espera a los alemanes. Los rusos han desplegado una nueva arma de artillería, un lanzador de torpedos llamado órgano de Stalin o Katiuska, como la canción patriótica, un arma aterradora. Pero nada puede detener el avance alemán. A mediados de julio ya han llegado a Smolensk, la última gran ciudad antes de Moscú. La batalla de Smolensk dura 3 semanas. Los rusos luchan hasta el final, a pesar de las invitaciones a rendirse que salen de los altavoces alemanes. Rendíos, seréis bien tratados. Muy pocos son hechos prisioneros. Algunos de los supervivientes se esconden en los profundos bosques y se convierten en partisanos. Se les unen muchos campesinos a los que entrenan para luchar. Persiguen a los traidores y cortan las líneas de comunicación del enemigo.
Las represalias de los alemanes son brutales. El Führer ordena liquidar inmediatamente a todos aquellos sospechosos de sentir la más mínima hostilidad. Hitler decide visitar el frente con el comandante en jefe de la Wehrmacht, el mariscal de campo Keitel. La operación Barbarroja se ha ralentizado. Los generales creen que la culpa es de la estrategia de Hitler por imponer un ataque de 3 puntas. El mariscal von Bock, comandante del grupo del Ejército Central, quiere que todas sus fuerzas se concentren en Moscú. A Hitler, a quien muestran estas imágenes, no le gustan los generales que se atreven a contradecirle. El general Guderian está allí, insiste. Estamos a solo 350 kilómetros de Moscú. No entiende usted nada, dice el Führer. No sabe nada de economía en tiempos de guerra. Primero necesitamos el trigo de Ucrania, para que no nos maten de hambre como hicieron durante la guerra anterior. Moscú solo es un símbolo. Nos ocuparemos de ella después. Ordena a Guderian que se desplace hacia Kiev para envolver en un movimiento de pinza a los ejércitos rusos que operan en zonas aisladas, en la retaguardia de la Wehrmacht. Será la mayor operación envolvente de la historia. Los alemanes capturan a 600.000 soldados rusos de una sola vez. Himmler aparece de visita. No se ha hecho ninguna previsión para alimentar a los prisioneros, y Himmler contempla con indiferencia a aquellos a los que llama Untermensch, los subhumanos, a los que dejará fríamente morir de hambre. El teniente von Kageneck escribe: Hemos vivido bastante bien en Ucrania. No nos faltaba de nada. Teníamos huevos, mantequilla, fruta, leche y vino. Un vino tinto excelente de la zona del Mar Negro. Los ucranianos venían a nuestro encuentro sonrientes, llenos de alegría. Las mujeres nos traían pan y miel. Nos veían como sus liberadores. Los ucranianos tienen muchos motivos para odiar a los rusos, especialmente a Stalin, que a principios de los 30 orquestó una política de hambre que mató hasta 3 millones de personas. Los ucranianos, muchos antisemitas, también incriminan a los judíos y llevan a cabo linchamientos, como aquí en Zolochiv, ante la mirada de los alemanes. Muchos ucranianos están de parte de los nazis, pero Alemania desaprovechará la oportunidad de conseguir un aliado. El mariscal Göring, el segundo en el escalafón del Reich, llega a Ucrania. Allí dice: ninguna boca inútil que alimentar. Los que puedan trabajar, trabajarán para el Reich. El resto morirá. Los que trabajen darán todo lo que tengan, hasta que también mueran. Göring y su cómplice, el teórico del racismo nazi, Alfred Rosenberg, están aquí para poner en práctica esta política de esclavitud en Ucrania y para llevar a cabo la metódica aniquilación de los judíos. Himmler y Heydrich han organizado desde 1939 unos comandos de ejecución llamados Einsatzgruppen, compuestos por miembros de las SS, policías y soldados de la Wehrmacht, que persiguen a los judíos.
Las SS llevan a los judíos al bosque y les dan palas para que excaven sus propias tumbas. Pero el proceso es demasiado lento, así que las SS ordenan que se excaven grandes fosas comunes y que sus víctimas se tumben encima del último grupo de cadáveres. Pero también este procedimiento es demasiado lento. Las SS preparan un barranco conocido como Babi Yar, cerca de Kiev. Y en 2 días, 33.771 judíos serán ejecutados. Hombres, mujeres y niños. En este infierno viviente, como en centenares de otros en todo el frente, los ejecutores toman fotos de sus víctimas para llevárselas a modo de souvenir a sus familias en Alemania. Esta masacre premeditada y fría de 1 millón de judíos se conocerá como el Holocausto por balas. Pero Himmler no está contento. Asiste a una de las llamadas Actions de los Einsatzgruppen y las salpicaduras de sangre que alcanzan sus ropas le provocan náuseas. Pide a las SS que utilicen métodos menos primitivos. Esta reflexión llevará al uso de camionetas con los tubos de escape conectados al compartimento trasero y 1 año más tarde a las cámaras de gas. Al norte comienza el largo asedio de Leningrado. Los alemanes tienen un plan. En lugar de luchar en las calles, dejaremos que nuestra artillería y el hambre hagan el trabajo. La célebre biblioteca de Leningrado es arrasada. El zoológico semidestruido. El racionamiento de comida pronto cae por debajo del mínimo necesario, pero lo peor está por llegar con el invierno. Al sur, Guderian recibe finalmente la orden de Hitler de dirigirse al norte para reunirse con los otros ejércitos y avanzar hacia Moscú. A lo largo de este enorme frente, de 3 veces el tamaño de Francia, de Leningrado hasta Odessa, el avance hacia Moscú parece imparable. Los alemanes toman otros 700.000 prisioneros. El general Jodl, jefe de operaciones de la Wehrmacht, dice: «Hemos ganado la guerra». Von Kageneck escribe: «De repente tuvimos que enfrentarnos al más temible de los adversarios, la lluvia de otoño y el barro que los rusos llaman raspoutiza. Un barro interminable, tan pegajoso que se engancha a todo, se pega a todo, no suelta nada, sea un tanque, un camión, un caballo o un hombre». Cualquier movimiento se vuelve imposible. Hacemos entre 5 y 8 kilómetros al día en lugar de 30. Poner un pie delante del otro requiere un esfuerzo sobrehumano. Los Panzers, el orgullo de la Wehrmacht,
se ven obligados a detenerse. Hitler escribe a sus tropas: soldados del frente oriental, camaradas. Hoy empieza la última batalla decisiva. La batalla por Moscú. El ejército alemán continúa su avance hacia Moscú, ya que han llegado las heladas y han endurecido el suelo. El mundo contiene el aliento. ¿Derrotará Hitler a Stalin? Es entonces cuando los extremistas de derechas de los países ocupados empiezan a alistarse en el ejército alemán. Belgas, daneses, holandeses y los jóvenes de la LVF, la Legión de Voluntarios Franceses, que han decidido llevar el uniforme alemán y luchar en el frente oriental. Van a sufrir. A partir de noviembre de 1941, un temprano frente frío hace descender las temperaturas a 40 grados bajo cero. La Wehrmacht está diseñada para llevar a cabo la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Debería tener a Rusia a sus pies en 4 meses, pero no está equipada para el invierno. Guderian escribe en sus memorias: era una terrible visión la de esos hombres hambrientos, insuficientemente vestidos, luchando por un triste refugio. Luchan por controlar incluso el más pequeño de los pueblos. Perder un pueblo, perder incluso una sola isba, significa la muerte. Los hombres mueren de frío o disentería. La diarrea les hace correr 30 veces al día. El médico, el comandante Happe, les avisa: si os bajáis los pantalones os congelaréis. Debéis romper la costura trasera para no tener que bajároslos. Envidian a sus compañeros. A los hombres del Afrika Korps, que en el desierto pueden freír huevos en las ardientes superficies de sus tanques, mientras escuchan Lili Marlene, la canción de la guerra. La guerra del desierto está detenida a causa de la arena. El combustible y los víveres escasean. Rommel tiene que ordenar un alto el fuego. Sin embargo, planea una nueva ofensiva y nuevos sacrificios para sus hombres del Afrika Korps. Mientras tanto, en el camino a Moscú, los alemanes ya no pueden lavarse o cambiarse de ropa. Como sus enemigos, se vuelven locos con los piojos y los parásitos que les contagian la sarna y el tifus. El gran ejército de Napoleón perdió 1/3 de sus hombres por culpa del tifus. A pesar de todo, la Wehrmacht sigue avanzando y consigue llegar a 30 kilómetros de Moscú. Hitler dice: arrasaré esta ciudad maldita y en su lugar construiré un lago artificial con una gran iluminación en el centro. La vanguardia alemana llega a las afueras de Moscú e incluso hasta la terminal de la línea de autobús que lleva directamente a la Plaza Roja. Mientras el ejército soviético retiene a las tropas alemanas, Stalin ordena que el desfile para conmemorar el aniversario de la revolución se celebre como siempre. Para animar a sus tropas, Stalin da un discurso que evoca imágenes prohibidas del pasado, las de grandes soldados de la época de los zares. Sed dignos de vuestros gloriosos antepasados. El vencedor de los teutones, Alexander Nevsky, el de los tártaros, Dmitri Donskoy, el de los turcos, Alexander Suvorov, y el de Napoleón, Mikhail Kutuzov.
Stalin ha organizado la defensa de Moscú con uno de sus más brillantes generales, un especialista en tanques considerado como el equivalente ruso de Guderian, Georgi Zhukov, de 45 años. La suerte está de su lado. Sorge, el espía soviético, ha descubierto que Japón, aunque es aliado de Hitler, ha decidido no atacar Rusia, ya que su principal enemigo es Estados Unidos. Esto permite a Zhukov reducir la cantidad de tropas en Extremo Oriente. Trae a las divisiones siberianas muy bien equipadas. Los siberianos no temen al frío. Son hombres de los bosques, acostumbrados a todo tipo de artimañas. Han traído sus esquíes y sus renos, y esta vez van a cazar alemanes. Zhukov quiere atrapar a la Wehrmacht con un movimiento de pinza. $50.000 alemanes mueren o desaparecen. 57.000 son hechos prisioneros. Marchan hacia Siberia. Su lucha contra el frío no ha acabado. Solo 1 de cada 10 volverá a casa 15 años después. August von Kageneck está gravemente herido y es evacuado a Alemania. Escribe: la fe desaparece. La duda se vuelve obsesiva. La muerte se convierte en tu mejor amigo, en tu único amigo, porque te ahorrará el sufrimiento. El sufrimiento de los rusos tampoco ha terminado. Su país ha sido saqueado. Moscú se ha salvado, pero millones de personas han muerto o son prisioneras, y el peligro sigue existiendo. El ejército alemán retrocede 200 kilómetros. Hitler ordena a sus tropas que defiendan la nueva línea a cualquier precio. Destituye a 35 generales, incluido Guderian, y se pone personalmente al mando de la Wehrmacht. Conseguirá restablecer la posición de su ejército, reequipar a sus tropas y prepararse para la venganza. La Wehrmacht está firmemente plantada en Rusia. Hitler vuelve con sus perros a su casa de Baviera. En su opinión, la derrota en Moscú ha sido culpa de sus generales y sus diplomáticos, que le habían asegurado que Francia y Gran Bretaña no entrarían en guerra por Polonia, y de la Abwehr, el servicio de inteligencia alemán que le informó mal sobre el estado del ejército ruso. Hitler añade: el ejército bolchevique está formado por campesinos que luchan con inconsciencia bárbara y por trabajadores entrenados por el misticismo fanático del comunismo. Pero Hitler cree en su buena estrella. Vencerá.
puede relajarse en compañía de sus aduladores. Aquí, la amante de Bormann le presenta a una estrella de cine alemana, la actriz Magda Schneider. No lejos de ellos, su hija, Romy Schneider, juega con los hijos de Bormann. La vida en Alemania sigue siendo despreocupada. Los grandes bombardeos todavía no han empezado y los que han sacrificado sus vidas en Moscú están demasiado lejos, enterrados en la nieve. 2 días después de la primera gran derrota de Hitler, su aliado, Japón, lanza un ataque sorpresa sobre Estados Unidos en Pearl Harbor, la gran base naval del Pacífico. Y con esa oleada de aviones japoneses, el conflicto se convierte en guerra mundial. En Londres, Rose baila, soñando ya con la Navidad. Oye a sus padres decir: ahora los estadounidenses lucharán a nuestro lado, los rusos están de nuestro lado, los británicos ya no estamos solos. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, la conflagración.